Egunon Iruña, hoy 7 de julio, día 2, he sobrevivido a la locura de la primera noche de San Fermines y el ambiente pues sigue siendo estupendo. Yo me he recuperado, he dormido, eso sí, no se puede decir lo mismo de todos. Unos ahora están durmiendo, otros dejau pasar y los más temerarios estaban preparados esta mañana a las 8 para los primeros encierros sanfermineros. Ya sé que estarás pensando, ¿los toros otra vez? Pues sí, porque es el símbolo emblemático de la ciudad y de la fiesta y fuera del estado. Y sobre todo es un tema muy controvertido. Pero esta vez yo quiero saber cuál creen que es la imagen que tienen los locales y no tan locales de Iruña y de los Sanferminiac. ¡Vagoas! ¿De dónde sois? De Asain. Yo soy de Francia y quiero saber cuál es la imagen que tienen, bueno, los locales y los no tan locales de las corridas de toros, el tema de la tauromaquia aquí. A mí me gusta la fiesta taurina. Sí, me gusta la fiesta taurina porque es una costumbre de toda la vida. El encierro que es algo de San Fermín, algo de aquí. ¿Y creéis que los toros atraen a muchos y muchos turistas? Hombre, aquí sí, en Pamplona, sobre todo el encierro. Yo creo que las corridas sí que atrae gente. Sí, los toros no habría tanta gente ahora, ¿no? En Pamplona. No lo sé, ¿eh? No está tan claro. Sí, sí. No es igual. Sin el encierro igual no, porque es algo como muy una etiqueta de Pamplona, ¿no? Es una... Pero si la corrida de toros a la tarde, seguramente sí. ¿De dónde sois? De Donosti. De Donosti, vale. Bueno, yo creo que el toro es aquí sobre todo en Pamplona, vamos, es una referencia. Se quitan los toros, desde luego la mitad de la fiesta, vamos. O sea que el toro contribuye al turismo, ¿no? Durante los Sanfermines. Yo creo que sí, desde luego, por supuesto, atrae gente de todas partes del mundo. ¿Y cuál creéis que es la imagen que tienen los otros países cuando ven esto, las corridas de toros durante los Sanfermines? La imagen, pues bueno, pues fiesta, sobre todo mucho borrachera, por desgracia. Yo creo que los toros a todos los extranjeros les gusta. No hubiese corridas de toros, no existirían los toros. Y no habría tanta gente aquí ahora. No habría toros, pasaría en San Sebastián también. La Semana Grande había corridas de toros. Quitaron las corridas de toros y ya no tenía la fiesta para nada. O sea, San Fermín sin toros, pues es como te diría yo, pues no sé, como el 14 de julio sin fuegos artificiales. Bordeaux, Bordeaux. Alors vous allez me répondre en français du coup. Allez, d'accord. Alors, pourquoi est-ce que vous aimez déjà les corridas, les taureaux? Parce que c'est une autre ambiance que par chez nous. C'est vraiment, il n'y a pas d'embrouille, tout va bien, tout le monde s'aime et j'adore cette ambiance-là, c'est la fête, on s'amuse, tout le monde s'aime. Et viva San Fermín! Mais toi, t'es venu pour la fête, mais il y a sûrement beaucoup de gens qui sont venus pour les taureaux. Aussi, je voulais aller à une corrida, mais j'ai pas eu le temps. J'étais un peu pressée, parce que j'ai le bus qui repart pour me ramener chez moi ce soir. J'ai pas eu le temps, mais j'aurais aimé voir une corrida aussi ici, pour voir un peu comment était l'ambiance par rapport à Dax et tout ça. Et moi, c'est dans les traditions par chez moi aussi, les fêtes, les corridas et tout ça. Donc t'es plutôt pour? Ouais. Ok. Et voilà, c'est pour la fête, c'est les traditions, c'est comme ça. Après, j'adore les animaux, mais c'est vrai que là, pour ça, c'est les traditions, j'adore ça. Yo hablo jerezano y poco más. Tú no eres aquí. No, mi familia. ¿Tú crees que los toros atraen a los turistas aquí en los Sanfermines? Hombre, claro. Sí. Sí. ¿Sin los toros qué? Sería diferente. ¿Sí? Sí. ¿En qué sentido? Hombre, ¿qué quita, el encierro o las corridas de toros? Tú eliges. No, hombre, que esto es un pack. Y yo no soy taurina, ¿eh? No soy me gusta ir a sol, que me doy la vuelta cuando van a matar el toro. Vale.
¿Vas para la juerga? Sí, sí, más bien. Vale, pero imaginemos, o sea, mañana quitamos los toros. ¿Vienes a Pamplona, a Iruña? Sí, esto es una tradición ya. Vale, ¿y tú crees que toda la gente de los otros países también vienen para los toros? No. ¿Vienen para...? ¿Huelga? Esa gente no sabe, vamos a ver, hay muchas maneras de vivir los Sanfermines. Yo es que llevo desde muy pequeña viniendo y entonces yo lo he vivido de muchas maneras. Pero hay gente que viene solo para la juerga y otros que vamos hoy y lo vivimos de otra manera. Bailar alpargata, pues bajar, yo qué sé, hay muchas actividades que no solo comer y beber. Yo lo veo así. Vale, gracias. A ti, adiós. Pásalo bien. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Frances. Va a arrancar la habitual mani antitaurina y lo mínimo que podemos decir es que hay ambiente, ¿eh? ¡Arracha de Iruña! De Charri. Los toros son los que atraen a los turistas en Sanfermines. Yo creo que el encierro, más que los toros. ¿Tú crees que la gente de fuera está consciente de que luego los toros están maltratados? Sí. Pero incluso así vienen. Eso es como todo. Al final Tenemos un poder de resignación con las cosas que creo yo, vamos, no sé. O sea que los toros al final son una fuente de turismo. Sí, sí. Eso es lo malo. Eso es lo malo. ¿Tú crees que los toros son los que atraen a los turistas aquí en Sanfermines? Mira, te puedo contar un secreto. Mira, te voy a decir, tenía entrada yo para los toros hoy y he decidido no ir a los toros. Porque yo estoy a favor de que no se pueda hacer esa locura de los toros porque al final son maltratados y he decidido no ir y he decidido venir aquí a las 7 de la tarde en contra de lo que iba a hacer yo hoy. O sea, el cambio radical. Cambio radical totalmente. ¿Y tú crees que la gente no sabe que están maltratados? Yo creo que la gente es consciente de ello. Lo que pasa es que mucha gente va a la fiesta. Dice que van por el ambiente, pues hacer el ambiente en otro sitio, la merienda en otro sitio y no estáis manteniendo la tortura de los animales. Que no hay derecho, que parece que estamos en la edad de piedra. Ya estoy hasta las tetas de aguantar a tanto mozo y tanta moza, porque los que vienen de por ahí, pues, pero los de aquí, que sabemos la tortura que es, pata falla, esta falla, nada falla, ni las mozas ni los mozos. ¡Qué hostias! Pero los toros también, todavía la gente va a los toros. Por suerte, gracias a la familia y gracias a todo el mundo, me he dado cuenta de que no puedo ir a la Plaza de Toros nunca más. Super ongi. Super ongi, así que muy subat y eso, ¿vale? Aún no pasa. Nosotros creemos que no, o sea, Iruña es una ciudad sanferminera, no es taurina, o sea, Iruña tiene un movimiento popular súper importante, es una fiesta popular, una fiesta de la calle y durante el resto del año no hay corrida de toros, hay corrida de toros San Fermín y mucha de la gente que la que va no va por la corrida de toros, ya creo que los principales valores de San Fermín es el movimiento popular, es la gente en la calle, es la fiesta y es lo que bulle aquí, pero las corridas de toros no son eso. Pues si quitamos las corridas, mañana habrá menos extranjeros, ¿no?, en Sanfermines. La gente no va por eso y tampoco es que Pamplona tenga que ser la ciudad fuente de turismo, o sea, son nuestras fiestas, unas fiestas populares y nosotros queremos que las corridas de toros donde haya maltrato animal, o sea, no tiene por qué ocurrir, o sea,
queremos fiestas libres totalmente, de todo tipo de agresiones. ¿Tú crees que los turistas están al tanto de que se maltratan a los toros después de las corridas? Yo creo que sí, y cada vez que más turoperadores están quitando los viajes a Iruña por las corridas de toros. O sea, si comparamos los turoperadores que había antes con los que hay ahora, o sea, cada vez más, yo no sé de qué países, pero cada vez están quitando más viajes por eso, por el maltrato animal que es a las corridas de toros. Bueno, con toros o sin toros, San Fermín continúa y la fiesta aún más. Ciao.